Porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a nuestra audiencia. Oiga, un lunes lleno de noticias en todo sentido. Mañana cumple la ciudad 498 años de su fundación. Es la ciudad más antigua del Pacífico. Del Pacífico. Bueno, más antigua española del Pacífico. Fundado por los españoles del Pacífico. Exacto. Porque había culturas mucho más antiguas, antes que llegaron los españoles aquí a nuestro territorio. Bueno, mañana le hablaremos un poco sobre eso. Oiga, Fernando, esta semana en Panamá va a estar el vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Pence. Está por Venezuela, ¿no? Entiendo que, perdón, por Colombia. Y uno de los puntos importantes que va a ser discutido aquí, porque ya el presidente Santos le planteó al vicepresidente de los Estados Unidos que descartara totalmente la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. El presidente de Colombia, Manuel Santos, le ha pedido al vicepresidente de los Estados Unidos que descarte la intervención militar como una opción para la crisis, para darle a resolver la crisis en Venezuela. Yo quisiera pedirle al presidente de la República de Panamá que le solicite también al vicepresidente de los Estados Unidos que descarte la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela para resolver esa crisis. Personalmente pienso que eso sería un grave error de los Estados Unidos y expreso desde ya mi rechazo a cualquier intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. Yo creo que la crisis de Venezuela hay que resolverla. Creo que el pueblo de Venezuela se merece que América Latina solidariamente busque una solución política a eso, pero la intervención militar sería funesta, porque Venezuela no es un país tan simple como el tamaño de Panamá o Grenada, en donde 24 horas bastaron para liquidar. No, es un territorio mucho más grande, mucho más complicado, mucho más gente bajo las armas, con muchas fronteras calientes. Muchas más armas también. Sí, muchas más armas y muchos más tipos de armas, con un ejército más grande. Pero más que eso, el daño que le harían a nuestra región con una intervención militar sería terrible. Creo que hay que descartar de esto. Y lo que debemos buscar como América Latina es una solución política a esta crisis, que pasa por un entendimiento entre las fuerzas de oposición y el chavismo. No hay ninguna solución. Las soluciones fáciles, así lo decía el alcalde de Caracas, en una carta incluso crítica, ¿no? Y a la oposición venezolana está esperando que venga un caballo o un agente internacional a resolver un problema. No, es un problema que hay que resolver desde adentro con el apoyo internacional, sí. Y le solicito respetuosamente al presidente de la República que frente a esto, que declara la posición de la República de Panamá. Nosotros que vivimos la experiencia de la invasión, que tiene, ¿cómo se llama?, profundos efectos históricos y de cicatrices no cerradas. No se cierran. Le pedimos que al presidente de la República de Panamá le solicite al vicepresidente y al gobierno de los Estados Unidos a través de su vicepresidente que descarte la intervención militar en Venezuela. Hay que buscar fuerzas, mecanismos diferentes para abordar y que sean los propios venezolanos los que resuelvan este problema. Esa es la primera cosa de importancia que tenemos que manejar durante esta semana y vamos a estar pendientes de esto y de la gira que está haciendo el presidente. Pero fíjense lo que está pasando en los Estados Unidos. Este fin de semana ocurrió un incidente de los más graves que usted se puede imaginar en la historia de los Estados Unidos, porque sacó, ¿no?, a flor de piel los grandes problemas históricos que confronta la nación norteamericana. En Charlottesville, en Virginia, cerca de Washington, del Distrito Federal, porque Washington es el estado que está en el otro lado de la costa, se produce una manifestación de la supremacía blanca neofascista, que protestando porque se quitaba una estatua de Robert Lee, el general Lee, que era el general jefe de los confederados que se oponían a
creación de la nación norteamericana, con consignas racistas y con un odio extraordinariamente poderoso, se manifestaron, y una contramanifestación. Pero banderas nazis, ¿eh? Nazis, que sí, en sí, otro sí. país es Sí, sí. delito. Nazi. Y que en los Estados Unidos también. Creo que sí también. También. En medio de esa manifestación, un carro agrede a los contramanifestantes. Muere una joven de 20 años, de 30 y pico años, 30 y pico años. y en un helicóptero que venía a reforzar la policía, también mueren en un accidente dos personas. De manera que, producto de esta acción, mueren 3 personas. Lo grave de esto es que cuando el presidente Trump, Donald Trump, le toca hablar de esto, se refiere no a los neofascistas ni a la supremacía blanca, sino a todas las fuerzas radicales. Y le ha caído una pandilla de ataques al señor Trump por su incapacidad de referirse a los neofascistas y a la supremacía blanca como violatorios de la ley y la Constitución de los Estados Unidos. Ya fue el gobernador. Y esto lo que ha provocado es una división entre la dirección republicana, que fue más allá del señor Trump, y le exige a él que condene al neofascismo. Y el señor Trump todavía hasta ahora no ha dicho absolutamente nada sobre este incidente. Este incidente, cuando usted ve el ataque del carro hacia la multitud de los contraatacantes al fascismo, es como si estuviera viendo un carro de ISIS. Sí, exactamente. Y si el presidente Trump, en forma tan vehemente, condena el terrorismo en otros lugares, ¿por qué no es tan vehemente en condenar el terrorismo en su país? Y esto es peligroso para los Estados Unidos. Mire, en ese estadio es que estamos, y es que es muy importante para nosotros, señor presidente de Panamá, que nuestra posición internacional, que representa a usted, pero usted no representa la posición suya nada más, usted representa la posición de nuestro país. ¿Sí? Debe ser muy clara con respecto a este problema de no estar marchando detrás de las líneas de alguien que no tiene línea ni siquiera para su propia gente. Hay que ser muy cuidadosos porque una posición nuestra en contra de Venezuela, independientemente de qué opinión tengamos de ese gobierno, ¿sí? Independientemente de eso, una posición pro intervención nos pondría a nosotros en graves problemas frente a la neutralidad permanente del Canal de Panamá. Los Estados Unidos, cuando invadió Panamá, no utilizó el tratado de neutralidad porque no se aplicaba. Y lo intervino por su propia decisión y no por la decisión de ningún panameño. El Estados Unidos no toma decisiones en función de los intereses de ningún país, de ninguna persona, de ningún país ni de ningún grupo. Es por sus intereses muy particulares. Y la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela crea un grave problema de abastecimiento de combustible para ellos y para nosotros un incremento del precio extraordinariamente alto. De manera que hay que ser muy cuidadosos y cuando la gente se radicaliza es cuando los dirigentes verdaderamente democráticos tienen que actuar con firmeza. De manera que aquí no podemos estar empujando soluciones radicales. Ojo con lo que está pasando. Y fíjense lo que está pasando. El presidente Trump acaba de ordenar una investigación comercial con respecto a China. Y China ha advertido que este es el inicio de una guerra. De una guerra. Mire por dónde estamos. Sin hablar del nivel de aislamiento, el presidente Trump no se ha atrevido a condenar a Putin porque está en medio de una investigación. Pero sí ahora quiere desviar la atención hacia China. Ojo con lo que está pasando en los Estados Unidos. Ojo. Como amigo de los Estados Unidos, que yo soy, y por tener excelentes relaciones en los Estados Unidos, a mí me preocupa lo que está pasando en los Estados Unidos. Pero yo no soy norteamericano, yo soy panameño. Y pienso primero en los intereses de mi país que en los intereses de los Estados Unidos. De manera que le solicito al presidente de la República de Panamá que actúe en función de los intereses nacionales y condene y le solicite a los Estados Unidos que Panamá no respalda no le solicite, no le comunique y le solicite que descarte, como lo hizo el presidente Santos, porque en América Latina en general hay una oposición a esto que dijo el señor Trump. Bien, dicho eso,
Le advierto que la señora Merkel en las últimas encuestas va por fuera en su candidatura a una reelección. Bomba y plena. Va volando y se lo ha ganado. Sí. Porque fíjese cómo ella ha planteado firmes posiciones, a pesar de ser un aliado estratégico de los Estados Unidos con respecto a la política del señor Trump en Europa y Rusia. Porque ella defiende los intereses de Alemania, como debe ser, y de Europa, como debe ser. ¿Sí? Así que de manera que en este mundo confuso, nosotros tenemos que andar con mucho cuidado. Bien, quisiera tocar algunos temas nacionales, por supuesto, Fernando, y quisiera referirme a algo que está en el ambiente. La ley de las nanas, o la ley de la... Bueno, se llama de las nanas. Pusieron la ley chilindrina también. O la ley, porque ahora le queremos cambiar el nombre a todo, ¿no? Ya no decimos obreros, sino queremos decir colaboradores, o que no queremos decir empleadas domésticas, sino colaboradoras del hogar. ¿Y sabes cuál es la intención de eso, no? Disminuir lo que el término significa. ¿Por qué hablan de colaboradores y no de obreros? Bueno, porque eso quiere eliminar la connotación de confrontación que da obrero, pero son obreras, obreras de trabajo doméstico. Por ejemplo, en vez de hablar de capitalismo, se habla de economía de mercado, suena más bonito, pero capitalismo suena a lo que es, una confrontación. Entonces, estos eufemismos no resuelven. Usted puede decirle nana, puede decirle lo que usted quiera, pero son trabajadoras domésticas. Voy a referirme a eso, pero quisiera primero poner los hechos como son. O sea, a mí me gusta trabajar con la verdad material, con los hechos, y no con la verdad, la posverdad o la mentira. Voy a decir cómo son los hechos, cómo ocurrieron. Y esto lo he verificado porque tuve la oportunidad de conversar con la actora de y con la presidenta de la Asamblea y con la diputada Ana Matilde Gómez. Y revisé las actas de la Asamblea. Primero, lo primero que debo decir es que Panamá es signataria del tratado de la OIT, de un convenio de la OIT, en donde se regula el trabajo doméstico. Y se establece una serie de acuerdos globales para mejorar la condición de estos trabajadores que en algunos países, y también en Panamá, pero en otros países, son objeto de una explotación feroz. Y la OIT pasa una normativa que Panamá firma, es aprobada por nosotros, el convenio 189, y la diputada Ana Matilde Gómez presenta un anteproyecto, un borrador de proyecto de ley que recoge el contenido de la ley 189, que es ley de la República, para transformarlo en ley nacional. Cuando ese proyecto, ese anteproyecto, es confrontado con el Ministerio de Trabajo y otras fuerzas gubernamentales, se le quitan una serie de conceptos a ese proyecto de ley, entre otras, por ejemplo, el pago de las horas extras. Eso fue eliminado. Entonces ese proyecto, ya limpio, es el que se presenta primero y segundo debate. El proyecto que está en segundo debate no contiene, yo lo he leído completo, no contiene incrementos de horas extras ni lo que el original tenía. ¿Qué es lo que sucedió? Alguien circuló el primer proyecto y es sobre ese proyecto en que se ha emitido una serie de criterios que fueron resueltos cuando se presentó el proyecto actual. Esa es la verdad material. Pero aún así, estudiando el segundo proyecto, quisiera entonces hacer mis comentarios sobre esto. Y fíjense, además le informo, este proyecto va a ser bajado a primer debate. Va a volver a primer debate. Creo que la diputada me dijo que iba a hacer eso y al consultar a la presidenta de la Asamblea me expresaba que esto va a ser solicitado, que baja a primer debate, como creo que es lo correcto. Porque ya la posverdad o la falta de la verdad material ha hecho que este proyecto genere muchas suspicacias. Y creo que en forma inteligente la diputada Ana Matilde Gómez está de acuerdo en que se baja a primer debate y creo que eso es lo correcto. Pero fíjense, le quiero hacer unas consideraciones con respecto a este proyecto. Cuando se trata de este tema, un tema digamos tan personal,
quiero hacer algunas consideraciones generales, primero, y específicas. En términos generales, la relación entre trabajadoras domésticas, empleadas domésticas, como usted la quiera llamar, colaboradoras del hogar, nanas, como usted la quiera llamar, yo la voy a llamar trabajadoras domésticas. Y no lo hago con ningún desprecio, porque eso es lo que son, trabajadoras. Es trabajar. Mi papá me enseñó a mí que el sudor de un obrero no hiede, es perfume. Buena frase. Eso me lo enseñó mi papá. O sea, no tomemos peyorativamente el que yo le diga trabajadoras, porque ellas se ganan su sustento en forma honesta y con mucho esfuerzo. De manera que decirle trabajadora doméstica no es un insulto. Porque yo soy un trabajador, tú eres un trabajador. Todos somos trabajadores. O sea, de manera que no tengamos miedo a utilizar la terminología y utilizar subterfugios para decir cosas específicas. Si hay una relación diferente de nuestro país a Centroamérica, por ejemplo, es que en Centroamérica la clase media y la burguesía centroamericana tiene una especie de relación de clase, trata a las domésticas con inferioridad. Si usted quiere saber esto, vaya a Centroamérica. ¿Cuántas casas de nosotros usted tiene campanilla para llamar a trabajadora doméstica? Así una campanita. En Perú, por ejemplo, yo lo he visto. Nosotros no usamos eso. En nuestro país, dada la movilidad social que hay, los panameños, en términos generales, somos muy generosos en el trato, somos más humanos. La persona que trabaja en nuestro hogar come con nosotros. Lo mismo. Sí, va y con lo mismo nosotros. de nosotros, que también es otra gran diferencia. Sí, nosotros somos una sociedad mucho más abierta, mucho más solidaria que la sociedad centroamericana, incluyendo Costa Rica. Es que ha sido también una sociedad más de servicio donde no ha habido esas grandes diferencias de la industrialización y la agricultura que es la que tiene esas marcas tan... Eso no quiere decir que no haya gente en Panamá explotadora. Claro. No. Entonces, ¿pero qué pasa? El trabajo es tan esencial y toca la vida íntima de cada familia, que cada familia tiene una forma de manejar esto. Entonces, ustedes los diputados cuando manejan estos temas, tienen que pensar en hacia dónde están aplicando. Esto sí, tenía una intención para los trabajadores domésticos, pero ¿cuál era la intención con respecto a los empleadores? En este caso, ¿quiénes son los empleadores en Panamá? La mayoría de nuestra gente de clase media. Entonces, el proyecto original, que se apega a lo que había aprobado la OIT, que ya Panamá firmó, contenía sí cosas como el tiempo extra, como horarios. Ahora fíjese usted de lo que están regulando los legisladores, hombre. Están regulando la vida íntima de cada hogar. Y si usted dice que la trabajadora doméstica tiene 2 horas de tiempo de descanso y 10 horas continuas de tiempo de descanso para dormir, ¿cómo se reparte eso? ¿Cuáles son las 2 horas de almuerzo? Si a las 2 de la tarde es que cuando llegan los pelados de la clase, pues. Y si hay pecados chiquitos. O sea, cada trabajadora, es más, yo conozco trabajadoras del hogar que le dan más cariño a los muchachos que las propias madres, pero igual conozco casos de empleadores que maltratan a las trabajadoras, pero eso no es la mayoría en nuestro país. Esto es cierto en muchos otros países. Entonces yo lo que creo es que cuando uno legisla, Fernando, sobre temas que tienen tal... Yo he escuchado en las redes sociales tal cantidad de debate, incluso gente que no se ha leído la ley que está en segundo debate. Entonces yo lo primero que quiero pedirle a todos nuestros televidentes, a toda la gente que tiene trabajadoras en sus casas, que en primer lugar vayamos a la verdad objetiva. Si a usted le gusta o no le gusta a Ana Matilde Gómez, ese no sea el punto. El punto es que la ley que está en segundo debate no es la ley que está circulando. Porque la ley que está circulando no fue presentada ni en primero ni en segundo debate. Pero la que está en segundo debate todavía conserva puntos de muchas discrepancias
Y por eso debe pasar al primer debate. Y ahora voy a mi punto. Nosotros estamos acostumbrados aquí a querer regular sobre todo y a legislar sobre todo. Cuando usted se mete en este punto, ¿así? Estos son puntos muy sensibles y la legislación global se tiene que adaptar a la legislación concreta del país Panamá. Nosotros no podemos tomar una legislación que permita resolver un problema de un lado, pero creando un problema del otro, que es el empleador. Ya hace un esfuerzo la clase media panameña. Yo no sé si ustedes todos tenemos experiencia con las empleadas. Unas son buenas, otras son malas. Así es la vida. Y este es un tema tan individual que normarlo, usted comete el error, podría cometer el error de elevar un nivel de confrontación en un país que se está manejando con la desinformación. Venimos hace 3 años creando casos y casos y casos, y entonces ahora todo se maneja por la ley y la gente no tiene la capacidad de manejarse con la verdad material. Entonces, ¿qué pasa? Esto coincide con el lanzamiento de la candidatura de la diputada Ana Matilde Gómez. El timing de la señora como que no fue el más correcto. Entonces, yo no voy a entrar a calificar ni a descalificar a nadie. Yo lo que quiero es que usted sepa que lo que se está discutiendo en las redes sociales con respecto al proyecto no es lo que se aprobó en segundo debate. Pero aún lo que se aprobó en segundo debate sigue siendo controversial. Pero no utilicemos argumentos incorrectos para manejar estos temas. Pero también los diputados tienen que tener cuidado porque este proyecto pasó con la aprobación de todos los diputados sin discusión. Entonces nosotros no podemos estar discutiendo. Yo le quiero empaparlos a ustedes, los diputados, de lo sensible que es este tema. Este tema es tan sensible como la vivienda, como es la tierra para el campesino o para el productor. O sea, son cosas como es la familia, es la relación personal de pareja. Cuando usted habla de esas cosas, como es por ejemplo la educación sexual, son temas tan delicados, pero no por ser delicados no hay que abordarlos con inteligencia. ¿Por qué? Porque es fácil sembrar mentiras. Una vez que se siembra la mentira, estamos hablando en terreno en la que pierde la nación. Mire cuántas cosas se han dicho con respecto a la educación sexual. Y al no resolverlos, todos los que están en contra de ellos siguen permitiendo, con su opinión sesgada, que 5.000 niñas panameñas menores de edad se embaracen todos los años. 27 al día. 27 por día. Porque nosotros nos oponemos a que la arma más poderosa que tienen nuestros niños y niñas para defenderse de los depredadores sexuales es la educación. Pero entonces dicen, no, es que nosotros los padres queremos enseñarle a nuestros hijos la educación sexual en nuestros hogares. Vaya a ver cuántos padres de familias de nuestros hogares humildes están preparados intelectualmente para enseñar a sus hijos educación sexual. No le hablan siquiera de esto. Entonces, porque no existen escuelas para padres para enseñarles. Si ellos no aprenden, entonces los niños no aprenden, ¿cuándo vamos a romper el círculo de la pobreza? Y pasa con esta ley. Entonces, rompamos esto aquí. Ojalá la Asamblea Nacional haga lo que están pensando hacer. Creo que la diputada Ana Matilde Gómez, yo hablé con ella ayer. Yo fui a la fuente directa de eso y fui y revisé los documentos. Y tengo la ley. Aún la ley sigue siendo controversial. Y aunque no lo fuera, desde el punto de vista político, ya la ley murió. Porque está llena de prejuicios. Entonces hay que pasar al primer debate. Creo que igual que pasó con este problema de los impuestos inmuebles, ¿no? Ya el gobierno hizo una propuesta, bueno, ahora vamos a discutir, ahora de nuevo, sobre un tema que a todos nos interesa, pero de otra mejor perspectiva. Aprendamos de eso. Aprendamos a no estar legislando sobre temas sensibles si no consultamos de verdad. La consulta, la democracia no es la de consulta formal de la Asamblea, no. No, la democracia es la consulta real
cuántas madres de familia de la clase media fueron citadas. Y yo conozco amigas mías que están furiosas, escribiendo de toda clase. Cuando yo les dije, pero es que esa no es la ley, me decía, ya te enredaron. Mira, cómo llegamos a descalificarnos los unos a los otros. Entonces, para tranquilidad de nuestra audiencia, el proyecto de ley va a ser bajado a primer debate. Y entonces los legisladores deberán entender todos que este es un tema que, si bien está regulado en una convención de la OIT que expresa un problema global, pero que en nuestro país no tiene la misma connotación, por ejemplo, que tiene en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Perú, para mencionar países que yo conozco, en Venezuela, en donde a las señoras trabajadoras del hogar la llaman con campanitas. Tapanitas y las humillan. No, en Panamá la muchacha nuestra, es más, yo en mi casa trabaja una señora que manda más que yo, manda más que todo el mundo. O sea, nosotros tenemos otro tipo de relación. Entonces hay que adaptar la legislación global a la particularidad. Y de hecho, hoy, ¿cuánto cuesta contratar una trabajadora manual? Sí. ¿Vieron? Doméstica, 500, 600 dólares. Métale todo lo demás en comida. Dígame cuántas familias, cuánto es el sacrificio que tiene que hacer una familia de clase media para que trabajen padre y madre para mantener a alguien en el hogar, que incluso muchas veces se convierte en conflicto, porque además, vamos a estar claros, las muchachas que trabajan pasan el tiempo viendo televisión, llamando por teléfono a los novios, vamos dejando tonterías. ¿No? Sí. O yo conozco muchos casos en que extranjeras son las que llevan y le dicen a los quienes van a robar y se roban la casa. Ustedes no tienen idea de la cantidad de casos específicos que yo conozco por esta ley. Entonces, resumo, Fernando. Ese es el problema cuando uno legisla sobre temas tan sensibles. Y entonces, encima, lo del timing de tú lanzar una ley tan polémica la misma semana que decides presentar tu candidatura presidencial. Pero es que la ley ya estaba hecha cuando se hizo esto. Lo que pasa es que hay una incapacidad de la estructura política de explicar las cosas. Esto que yo estoy explicando aquí, lo dieron a explicar los diputados. Ahora, antes de hablarle a ustedes, yo lo que hice fue informarme de lo que estaba ocurriendo. Y les reitero, no está en la ley nada de estas cosas de los tiempos extra, nada. Está en el tratado y eso es peligroso. Porque puede volver al terreno. Entonces ahora sí tenemos que legislar para proteger tanto a la trabajadora doméstica, pero también proteger al empleador, porque en este caso no se trata de un cualquier empleador, porque se usa terminología, por ejemplo, la empleada tendrá derecho a la privacidad en su cuarto. ¿Eso significa que tiene que dormir sola o no? Sí. Entonces, si usted tiene 2 empleadas, tiene que ser 2 cuartos. ¿Cuántos cuartos tendrá la casa de una clase media? 4. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Sacar a su hijo y ponerlo a dónde? O sea, vienen todas las cosas. Cuando usted se mete a legislar a este nivel de detalle, hoy todo el trabajo entre la trabajadora doméstica y el empleador está manejado por el Código del Trabajo. En Panamá. Sí. En la mayoría de nuestros países ni siquiera está hecho así. De manera que ¿para qué alborotar el Congo? Un Congo que pica, y pica bastante. Yo conozco, a lo que yo recibo, mi querido amigo, es muy serio. Bien, le cambio el chip ahora, quiero hablar un poco sobre el tema político. Y quiero que ustedes, que se están lanzando a la campaña electoral, lo primero que uno tiene que hacer cuando uno va a una campaña electoral, primero saber lo que está pasando, ¿no? Saber las posibilidades reales. En mi experiencia política, que no es poca, pero tampoco es que es mucha, y tampoco quiere decir que yo conozca todo lo que está ocurriendo, le decía que el Panamá de hoy es un Panamá totalmente diferente a los Panamás anteriores y particularmente en lo que va a ser la campaña del 19. Este es un gran reto intelectual. Entonces, cuando uno entra a este tipo, primero tiene que saber si uno va a ganar o no. Yo no conozco a nadie que no se tire a la campaña que piensa que está sobrado. Le voy a contar una experiencia. En 1984, cuando Gerardo Gonzalo y yo nos tocó dirigir la campaña del PRD, para postular,
porque fue cuando se establecieron las primarias. Todo el mundo creía que iba sobrado y nadie quería bajarse del barco. Entonces traímos las encuestas, fueron donde comenzaron a hacerse las encuestas en Panamá. Traímos a Sean Penn de Nueva York, una de las mejores casas encuestadoras. Hicimos encuestas en los circuitos. Y cuando le mostraba las encuestas a los compañeros del partido de esa época, mía, porque ya yo no soy PRD, es más, no soy ningún partido, se ponían bravos, porque iban detrás de la ambulancia. ¿Se da cuenta? Todo el mundo cree que cuando va a sacar votos eso es fácil, conseguir 1000 votos. Yo quiero que vayan a buscar votos para que usted vea lo difícil que es eso. Entonces, lo primero que uno debe saber es si uno tiene una oportunidad para correr. Ahora mismo todo el mundo ha arrancado en una gatera que ni siquiera conocen las reglas de juego. Yo le voy a decir algunas reglas del juego. Fíjese, en materia de financiamiento, ¿qué dice la nueva legislación? Esta, que está vigente. Y voy a usar las cifras, el libro del Tribunal Electoral. Lo voy a decir porque lo estudié. En materia de financiamiento, en primer lugar, el financiamiento del Estado, que es del orden de 100 millones de dólares, se divide en dos, el preelectoral y el postelectoral. El preelectoral en la campaña pasada se dividía entre los independientes, que recibían $100 por inscrito, y los partidos políticos, todos, que del monto total que se designó, se dividía igual. A cada partido, no importa si era viejo o nuevo, se le pagaba, se le daba proporcionalmente. Si eran, vamos a poner, si eran 70 millones de dólares y llevan 7 partidos, le tocaba 10 millones a cada uno. Así se repartía. Ahora no. La nueva legislación establece que el preelectoral 3.5% va a los independientes y 96,7% va a los partidos. Pero a los partidos se divide a su vez en dos. El 75% que le toca a los partidos, del 96% va a los partidos, se va a distribuir entre los partidos de acuerdo a los votos que obtuvieron en la elección pasada. Es decir, que con esta legislación, el partido panameñista, el partido Cambio Democrático y el partido PRD se queda con el pastel. Porque le va a tocar el 75% del restante que queda después que le dan el 3,5%, que son más o menos unos 40 y tantos millones de dólares. Unos 30 y tantos millones de dólares. Quiere decir que a cada partido, en términos gruesos, le va a tocar como entre 9 a 10 millones de dólares, dependiendo de los votos que sacó en la elección pasada. El 25% restante que le toca a los partidos, fíjese esto, se va a distribuir proporcionalmente a todos los partidos. Es decir, a los partidos viejos que participaron en la elección pasada. 75%. Pero le va a tocar también del pastel del 25%. Oh, comen 2 veces. Sí, ¿cómo no? Entonces aquí hay una ventaja partidaria. Porque los partidos tienen de arranque 10 millones. De arranque. En una elección corta, de 45 días, esto es fulminante. De 60, la larga es la de 60. 60, pero hay 45 perdón, 45 y 60. Mientras usted independiente tendrá por lo menos, en la elección pasada le daban 50 centavos por voto. Que usted ahora probablemente usted saque 7 porque son los 3 primeros que van a quedar. Entonces esto no es tan fácil. Pero estas son las cosas que usted tiene que hacer. Y si usted hay un independiente que gana, a nivel presidencial, la propaganda en televisión será pagada por el Estado. Y ninguna televisora ni ningún donante podrá decir, mira, aquí está Fernando Correa que corre para presidente por Cambio Democrático. Bueno, no lo tomen así todavía para que no le vean a caer Fernando. Pero supongamos que sea Fernando, que sea el candidato a presidente de Cambio Democrático. Él tendrá 10 millones de dólares para la campaña de televisión y nadie podrá poner plata, ni la televisora le puede regalar nada. Todos los candidatos presidenciales van a correr con la misma
condiciones en términos de propaganda televisiva y radial. La propaganda la va a pagar el Estado. Me parece bueno, porque ahí nadie tiene ventaja. Ahí, en ese pedacito, nadie tiene ventaja. Y la televisora no le puede decir a Fernando Erneck, no, tú eres de nosotros, te vamos a dar un... No. Le tiene que dar el descuento igual a todos. Creo que se establece hasta un máximo de un 20%, de acuerdo a la ley. Entonces, si usted corre para presidente, si corre para diputado es otra norma, y si corre para representante es otra, y si corre para alcalde es otra. Pero en términos generales, la nueva realidad financiera, y todo tiene un tope, y hay nuevos mecanismos de control del gasto y cómo usted debe manejar sus cuentas. Entonces, la primera cosa que corre alguien es tener su cuenta bancaria. No se engañen, a todos los que están ahora inscribiendo, les pregunto, ya ustedes tienen su cuenta donde registraron todos sus ingresos y sus gastos. Usted tiene que tener una explicación de los gastos. Esto no es la misma norma de antes. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay una norma nueva, que es que el proceso judicial electoral se va a manejar como el proceso penal acusatorio, con jueces de cumplimiento y jueces de garantía, perdón. Y hay formas de impugnación por violar los topes que pueden ir a la impugnación directa de su triunfo. Wow. Así que tenga cuidado en esto, porque yo creo que el Tribunal Electoral debiera desde ya comenzar una campaña de educación, no solo para los candidatos, sino para las empresas que hacen donaciones políticas. Porque el juego de las donaciones políticas, hablo de juego en términos, no de juego, no, ha cambiado. Porque la forma, vamos a quitar la palabra juego, porque mucha gente se molesta. Porque la forma con que usted puede respaldar un candidato tiene nuevas normas jurídicas. Y ya no vienen con el juegavivo de que, no, hay formas nuevas. Entonces tiene que estudiarse la ley electoral. De manera que le dejo todo esto en el tapete, les comunico y espero que la Asamblea en el día de hoy le dé material de este caso, lo pase a primer debate, el caso de las nanas, ¿no es así? Para que podamos todos participar en este debate. Y después que esté en primer debate, ahora no se escondan, salgan a discutir y a plantear lo que ustedes crean. Así es.